El solo hecho que este extraño hombre que aparece en el escenario, en su ciudad natal, y que diga en el centro espiritual donde se reúnen y analizan las bellezas del Dios Altísimo, el Dios de Israel, y se atreva a decir, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Cada acto que está registrado en la Biblia, sea en el Tanaj, sea en el Tanakh, sea en la Septuaginta, sea en la Peshitta o la Siríaca, sea en la Vulgata, siempre hay una intencionalidad en la interacción entre los seres humanos. Desconocer eso tal vez puede que no tenga la importancia que uno quiera hacer sentir. A fin de cuentas, Dios controla todo. Unos podemos estar ignorantes y podemos ver esto en la vida de los niños. Si hay alguien que está fuera del escenario de lo que acontece en el diario vivir porque tienen su mundo mágico, son los niños. Así que Dios tampoco nos pide que nos afanemos, pero en un escenario en que está en juego de quién es el personaje principal de los escritos sagrados confiados a la nación de Israel, ha de ser muy cauteloso toda persona que va a estudiar. Cada frase que está en interacción y cuando Jesús responde, tiene también una intencionalidad. Recordemos que en ese instante ahí en Isaías capítulo 61 y donde le da lectura después de muchos siglos después, hay mucha historia en la nación de Israel y ya en los tiempos de Jesús esa historia ha de repetirse. Sería bueno leer ahora esto de la intencionalidad en el uso de la cita. Porque cuando uno va a Isaías 61, descubre que hay muchos más versículos de la cita que él usó. Y si devolvemos un poco lo que hemos ya expresado, cuando le cita a los fariseos el Salmo 110, simplemente usa el primer versículo, que también es parte de muchos otros versículos. Entonces siempre quiere darse la impresión de que Jesús fue un impostor que usó pedacitos y pedacitos para ponerse sobre sí el título del ungido. Pero Jesús tuvo la precaución de decir una frase con algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a estudiar. ¿No habéis leído lo que David dijo en el Espíritu? Él nos da el empujoncito inicial para que al leer los versículos siguientes
nos digan, ahí está hablando de mí. Ahí hay una misión, ahí va a haber una transformación cuando usted entienda este empujoncito inicial. Lo mismo ocurre con Isaías capítulo 61. Él va a darnos una lectura y la leeré. Cuando uno va a Isaías 61 y leemos qué dice realmente en los 11 versículos, y él se detiene muy tempranamente en la lectura. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar años de la buena voluntad de Jehová. Y se corta ahí cuando él deja leer y dice, hoy se ha cumplido este escrito ante vuestros oídos. Obvio porque estaba leyendo. El oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno continúa leyendo Isaías 61, no solamente predique el año de la buena voluntad de Jehová, sino que también dice que inmediatamente también el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión, a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Cuando continúa, todavía faltan otros versículos en Isaías 61. Pero Jesús se detuvo ahí, en el año agradable del Señor. Entonces que hay una belleza que está en el Espíritu que debemos continuarla. Él no es un ladrón de cita que saca citas fuera de contexto. Entonces, una vez que estas personas, incluyéndome, hoy, después de muchos siglos, Señor, o sea que no solamente es el año agradable del Señor, sino que también pareciera que lo que nos dijiste en Mateo 22, cuando confrontaste a los fariseos después de haber dejado fuera de acción a los saduceos y a los herodianos, también hay una obra de juicio. Y lo que te hemos oído y anhelamos formar parte de esos árboles de justicia, ser parte de tu plantío para tu gloria, también nos tienes una misión. Y sigo leyendo el verso ahora 4, porque él se detuvo solamente en el verso 2, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero hay una misión para eso. Hay que ordenar a Sión. Y en Sión hay una obra que hacer. Y una vez que esa obra está hecha, porque creyeron a tu voz, dice, recién entonces viene el verso 4. Edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primero,
y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones, y estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dicho. Comeréis las riquezas de las gentes, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la simiente de ellos será conocida entre las gentes, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen los conocerán, que son simiente bendita de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. He ahí la obra que tiene por delante el ungido. Ese día era el día inicial. Se presentaba en su tierra, diciendo, yo soy ese ungido. Y ustedes verán a través de la historia esto es lo que le estoy diciendo. Era esa Judá de aquel entonces, de los tiempos de Jesucristo, la esencia de lo que estaba diciendo aquí Isaías 61. Lo querían apedrear, lo querían matar, querían aplicarle la ley de Moisés por tal gran blasfemia. No sabían esto del ungido. Esa Judá de los tiempos de Jesucristo no estaba muy lejos de la Judá que vivió el mismo profeta Isaías, habiendo tantos siglos entre medio. Para que entendamos un poco solamente, y no nos quedemos porque hoy día Israel hizo brotar agua del desierto y tiene plantíos, se está cumpliendo la profecía. Cuidado. ¿Ver para creer? Hagamos un alto. Mejor creer para ver. Porque si nos trasladamos en este túnel del tiempo, desde la Judá de los tiempos de Jesucristo y nos vamos a la Judá de los tiempos de Isaías, cuando comienza él recién su ministerio, para tener solo una idea de cuál fue la razón por la que fue enviado Isaías 8 siglos antes a amonestar a Israel. Leo capítulo 1 de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual dio sobre Judá y Jerusalén. A ver, ¿qué fue lo que dio sobre Judá y Jerusalén? Sí, pero es en los días de Usías, el de Jotán, el de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Bueno, en un largo listado de reinos fallidos. ¿Y qué le dijo? Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová.
crié hijos, los engrandecí. Ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese era el elemento con el que se ungía a los que actuarían con potestad en el Tanaj. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Cómo estaba Judá en los tiempos de Jesús? Igualito y peor. Y queda la hija de Sión con mochosa de viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, esos cortos residuos es lo que continúa en Isaías 61, que serán plantío de Jehová, árboles de justicia. A ello le estaba hablando Jesús en esa lectura de Isaías 61 de sus primeros 2 versículos. ¿Eso eran los oidores? ¿Eso eran los árboles de justicia? Para nada. Querían hacer justicia, sin duda, apedreando al ungido. Entonces, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, estos árboles de justicia los va a formar el Señor. Ese es un remanente especial. Esta Judá seguía siendo igual. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¡Qué terrible! Isaías veía como Sodoma y Gomorra a Judá y a Jerusalén. Entonces, como les dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Sodoma ya no existía. En el Tanás se explica lo que había ocurrido. Es tema de que si yo quiero sacar cita y no creerla como está escrita, es para otro audio. Pero una cosa es cierta, la citó Isaías y le dijo que este pueblo elegido estaba en esta misma condición. En vez de decirle príncipes de Jerusalén, de la ciudad de Dios, del pueblo de Sión, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos
cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente. Y sigue el capítulo 1 de Isaías. Hay una intencionalidad directa en los profetas. No, ni siquiera hay lectura implícita, sino que es explícita. No se deja nada, en directo. Entonces, cuando está leyendo eso, Jesús de Nazaret, el ungido, el que sobre sus hombros tiene la misión a través de los siglos, darle cumplimiento con un concepto nuevo de la Jerusalén, con árboles de justicia, porque si no se hubiese guardado el Señor eso, como Sodoma y Gomorra seríamos. Porque todos están, dicen, enfermos, con herida, con hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. En los audios iremos desarrollando que fueron reinos fallidos, y cuando entremos en la profecía nos impactaremos de lo que ocurrió realmente en la historia y lo que está ocurriendo en los tiempos de Jesús, si estábamos bajo el escenario de Roma. Ya había sufrido con los griegos este intento de helenización, lo que pasó con Judá, y que han querido darle un cumplimiento profético falso más encima. Y luego ahora están bajo la romanización, con la mezcla, por supuesto, de la helenización, donde también ocurrirá una cosa tremenda pocos años después de la muerte de Jesucristo. La historia está exactamente igual, pero Dios es bueno, porque se iba a predicar el año agradable del Señor, pero no se opuso en la frase Jesús de que también viene juicio, porque Él es bueno. Cuando uno habla más o menos en qué periodo Isaías dijo esto, estamos en pleno siglo octavo antes de Jesucristo. Y esto de la bondad de Dios, que vamos a tener que estudiarlo en los dos ejemplos que colocó, en la viuda de Sarepta y en Naamán el sirio, porque hay una escena interesante que debe ser analizada para entender cómo actúa la bondad de Dios. Y creo que la intencionalidad que hoy día tenemos todos cuando hablamos, leemos noticias o nos quieren a través de una noticia lavarnos el cerebro a todos y para manejarnos como títeres en esta historia, porque eso es lo que hacen los poderes globales. Hay una intencionalidad en todo lo que nos rodea. Y Jesús quiere darnos una intencionalidad distinta para crear árboles de justicia. Entonces, cuando Él responde con esos dos ejemplos de dos profetas maravillosos como Elías y Eliseo, también estudiemos esa intencionalidad y veamos si le ponemos un poquito de aceite a esa historia para entender lo que Él está diciendo de respuesta a esto que ellos dicen. A ver, te hemos oído que haces muchas cosas en otros lugares, pero bueno, hazlas aquí, en tu tierra. Muestra esa bondad que dice aquí, que hará el ungido. Entonces, hazla. Queremos verte para creerte. Y esa no es la dinámica que Jesús está enseñando con el uso de esta parte de la profecía de Isaías. Porque el plan de Dios funciona al revés. Tienes que creer para ver. Y está a años luz del ver para creer. Entonces esta bondad de Dios tiene que verse a través de la fe, a través del creer.
ese mismo siglo octavo antes de Jesucristo está el profeta Miqueas, que también está en el Tanaj. Y cuando uno lee también al profeta Miqueas, y luego que ve todos los versículos, también hay una intencionalidad en Miqueas, también explícita, no se esconde nada, para entender esto de percibir la bondad a través de la fe. Dirá el capítulo 6, verso 8: Oh hombre, te he declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Suena bonito. Ese es el capítulo 6, verso 8. Cuando uno lee ahora los versículos previos, está en un contexto de una querella que hace Dios a su pueblo nuevamente. Y estamos también en el siglo octavo, 50 años en diferencia con Isaías, aproximadamente. Cuando leemos Miqueas capítulo 6 completo y queremos entender esto de la bondad de Dios, leamos lo que dice el capítulo entero, el capítulo 6. Querella de Dios contra su pueblo. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen montañas la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he ofendido? Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya te he declarado lo que es bueno. Esta es la bondad a través de la fe. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Luego continúa, verso 9 hasta adelante, y dice que están los efectos de no haberle hecho caso. Esa es la bondad que vamos a buscar en Sarepta y también en Siria, con la viuda y Naamán.